desarrollando este material, que es un libro en donde Rubén Cedeño nos explica parte por parte el Didaché. El Didaché es una obra extensamente conocida durante los primeros siglos cristianos. Luego cayó en el olvido. Ahí, al no ser incluido como un libro canónico, al no ser elegido como parte de la Biblia, quedó casi olvidado. Pero se descubrió más adelante, muchos siglos después, porque esto es de la primera centuria después de Jesús, de los primeros años, y se descubrió en un monasterio un original de este libro, cuya autoría se le atribuye a San Bernabé, que están viendo ahora ahí en la proyección. Él fue compañero de prédicas de evangelización de San Pablo de Tarso. Cuenta la historia que fue el Espíritu Santo el que los eligió a ellos para ir a la isla de Chipre. Todavía hay controversia sobre si él es el autor o no del Didaché, pero en el Didaché está porque coincide muchísimo con la epístola de San Bartolomé, que sí se sabe que él lo escribió. Muy bien. Él fue conocido también como el apóstol de la alegría, el que entusiasma y alegra con sus enseñanzas. Era judío de nacimiento, pertenecía a la tribu de Leví y fue primo de San Marcos. Y aunque no fue discípulo directo de Jesús, porque no lo conoció en vida, igual que San Pablo, los padres de la iglesia lo consideran apóstoles, ya que según la tradición cristiana, el propio Espíritu Santo los eligió para ir a dar las buenas nuevas. La foto que estamos viendo es de la capilla de San Bernabé, donde se encuentra la cripta donde está la tumba del santo en la isla de Chipre. Y en la siguiente lámina podemos ver la cripta justamente de San Bartolomé. A él lo martirizaron, murió apedreado, ¿verdad? Los judíos lo apedrearon y unos seguidores de él y lo tiraron al lago, ¿verdad? Para que se vaya y se pierda el cuerpo, pero unos seguidores lo rescataron y lo enterraron debajo de un árbol y le pusieron con el Evangelio de San Marcos encima de su cuerpo. Y muchos años después, el arzobispo del lugar tuvo un sueño donde le decía dónde tenía que buscar el cuerpo de San Bernabé. Se fue, buscó y lo encontró. Y con el librito encima, como hablaba la tradición, el libro o el manuscrito del Evangelio de San Marcos. Muy bien. Ahí podemos ver dónde está ubicado Chipre. Aquí donde está este puntito, ¿verdad? En la siguiente lámina podemos ver, ¿verdad?, dónde está la isla de Chipre, ¿verdad? Es una isla de Chipre, ¿verdad?, frente al Asia Menor. Este es un mapa de la época del Maestro Jesús, cuando él vivió, ¿verdad?, donde estaba Siria, Asia Menor, Asiria, ¿verdad? Un poco más a la izquierda estaba en la isla de Knossos y Grecia. Muy bien. Entonces, Chipre. El Didaché se llama así porque significa enseñanza en griego y está basada en las enseñanzas dadas por el Maestro Jesús y por sus apóstoles. Y existe un original que se encontró y está en la biblioteca del monasterio del Santo Sepulcro, llamado también Monasterio de Jerusalén, por depender del Patriarcado de Jerusalén.
Continuando con los estudios sobre el contenido del Didache, hoy vamos a desarrollar varios temas. Uno de ellos es los preceptos de Dios. Los preceptos de Dios son los mandamientos de Dios. Y lo primero que nos dice el Didache es: respeta los mandamientos. A ver si alguien me puede ayudar con la lectura de este material. Respeta los mandamientos. No abandones los mandamientos de Dios, sino que cumplirás cuanto has recibido, sin añadir ni quitar un punto. Y los preceptos de Dios son los 7 aspectos de Dios y los 7 principios universales o las 7 leyes de Dios, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Estos mandamientos se cumplen siempre porque son la verdad. Así lo ignores o no lo sepas, ellos existen. Y por eso el Didache te pide que lo respetes, que no le añades ni le quites ningún punto, que no lo cambies para nada, sino que lo tengas en cuenta. Aquí están los aspectos de Dios. A ver quién me puede leer. Voluntad divina, inteligencia divina, amor divino, armonía, vida, salud, paz, provisión, misericordia, perdón. Estos son los 7 aspectos de Dios que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros tenemos que desarrollar en toda situación que se nos presente en nuestra vida. Es justamente la naturaleza de Dios la que define estos aspectos. Dios tiene desarrollado estos aspectos, y si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, también tenemos que desarrollar estas virtudes o estos aspectos, que son justamente los 7 aspectos de Dios. Y el otro punto al que se refirió el Didache con los mandamientos son los 7 principios universales. ¿Cuáles son los 7 principios universales? Mentalismo, causa y efecto, ritmo, vibración, polaridad, generación, correspondencia. Estos 7 principios se cumplen siempre en toda actividad, en todo momento, en todo lugar, para todas las personas. Y por eso hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es el lema de la ley del mentalismo? A ver si recuerdan. Mentalizar para materializar. Sí, dicho en otras palabras, donde está tu pensamiento, estás tú. Aquello en que tú piensas, lo atraes y se manifiesta. El otro principio es el de causa y efecto. ¿Cuál es el lema del principio de causa y efecto? A ver si recuerdan. Toda causa tiene su efecto. Y todo efecto tiene una causa. Perfecto. Y esto también se conoce como la ley de retribución. Todo lo que tú siembras, cosechas. Muy bien. El ritmo. ¿Qué dice la ley del ritmo? A ver si recuerdan. Todo va y viene. Todo fluye y refluye. La misma distancia es hacia la izquierda como hacia la derecha. Ese es el ritmo. Por ejemplo, el ritmo de las estaciones. Siempre tenemos las 4 estaciones. Siempre tenemos el día y la noche, ¿verdad? Esos son los ritmos naturales que manifiestan o actúan de acuerdo a la ley del ritmo o al principio del ritmo. Un principio es algo que no puede cambiar jamás. Siempre está presente y siempre actúa. Luego tenemos el principio de vibración. ¿Cuál es recuerdan el lema del principio de vibración? Todo vibra, todo se mueve, nada está estático, todo cambia. Absolutamente todo. Por tanto, no hay que apegarse a las cosas porque van a cambiar. Puedes cambiar el lugar donde vives, el lugar donde trabajas, la pareja con quien vives. Tú mismo estás cambiando cada día. Por tanto, no hay que apegarse a nada.
Luego está el principio de polaridad. ¿Recuerdan cuál es el lema del principio de polaridad o de la ley de polaridad? Que todo tiene dos polos, ¿verdad? Lo positivo tiene su polo negativo, lo bueno tiene su polo, lo malo. Negro, blanco, odio, amor, guerra, paz. Todo sentimiento tiene entonces y todo pensamiento tiene su par de opuestos, ¿verdad? Su polaridad. Luego el principio de generación dice que todo tiene su principio masculino y femenino. Y por eso existe el hombre y existe la mujer. Y por eso existe el órgano sexual masculino que cumple una función y el órgano sexual femenino que cumple también su función. Y también el hombre, cada ser humano, tanto el hombre como la mujer, tiene la posibilidad de generar cosas por medio de sus pensamientos y sentimientos. Y continuamente estamos generando cosas que luego se van a manifestar en nuestra vida. Si son constructivas, nos van a ser buenas y nos van a ayudar a vivir mejor y a ser felices. Y si no, van a ser lo contrario. Y por último está la ley de correspondencia. La ley de correspondencia, si recuerdan su lema, es como es arriba es abajo. Como es afuera es adentro. Muy bien. Entonces, siempre hay que practicar el cumplimiento de estos principios universales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar positivamente, mover causas constructivas, no irse a ningún extremo, no apegarse a nada, todo cambia, considerar la polaridad opuesta, todo se genera y multiplica, todo tiene una correspondencia. Muy bien, tener siempre en cuenta esto en todas las cosas que hacemos, para que nos vaya bien. Muy bien. El Didache también nos habla en la siguiente sentencia de dos caminos. A ver quién me participa. Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. Ustedes recuerdan que el Maestro Jesús hablaba de la puerta ancha y la puerta estrecha. De una puerta, la puerta ancha es una puerta que te conduce a la perdición. Y la angosta, en donde tienes que cuidarte de llevar en cuenta los 7 principios cada que vas a hacer algo, tratar de no violarlo, sino de ir junto con él de la mano, tratando de desarrollar los 7 aspectos de Dios, en donde debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la senda estrecha, la senda o el camino de la vida. Si hay alguna pregunta, por favor háganla, alguna participación. Muy bien. Acá tenemos una foto del manuscrito original que habla de los dos caminos. Está allí en la lámina que pueden ver. Esto, muy bien. El camino de la vida. A ver quién me participa. El camino de la vida es este. Ama en primer lugar a Dios que te ha creado y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieras que se haga contigo, no lo hagas a otro. Entonces, el camino de la vida, en primer lugar, amar a Dios. Nos pide que amemos a Dios. Y tenemos que verle a Dios en cada persona, no como algo externo a nosotros, porque Él está en todas partes. Entonces tenemos que tratar bien a la gente. Tenemos que bendecirle. Tenemos que enviarle bendiciones y no maltratarlos. Y nos dice acá algo muy importante. ¿Qué nos dice ahí sobre el final, acá en esta sentencia? Lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas a otro. Exactamente, esa es la regla de oro.
que Connie Méndez ya nos explicaba, ¿verdad? En el libro 4 en 1, ¿verdad? Que es, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Entonces no le hagas lo que no quieras que otro te haga a ti. Porque por ley de retribución, por ley de causa y efecto, todo lo que tú haces se te va a devolver. Entonces, hay que poner en práctica esto siempre. Y para eso, Rubén Cedeño nos dice que podemos poner en práctica la siguiente fórmula que tiene 4 variables o 4 términos. El primer término es hacer la práctica de la presencia de Dios en cada momento. ¿Cómo podríamos hacer esa práctica? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos practicar o hacer la práctica de la presencia de Dios en cada momento? Tenerle presente a Dios siempre. Perfecto. Habla más fuerte para que se te escuche, por favor. Tenerle presente a Dios. Tenerle presente a Dios. Pensar siempre en Él. Pensar en Él. ¿Qué vas a pensar de Dios? Y que Él ve todo lo que yo hago. Que Él ve todo lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y también que Dios todo lo puede. Y que no es un ser que castiga, sino al contrario, Él es misericordioso y te quiere. Quiere que salgas adelante, que te vaya bien. Muy bien. Segundo, a ver, ¿quién me lee? Poner a Dios de primero en todas las situaciones. Esto implica vivir en esta actitud. Pongo a Dios primero en esta situación. Siempre invocarle a Él y ponerlo de primero. El tercer término es sacar la atención de las dificultades. No pensar en ellas ni mencionarlas. A veces las situaciones te toca pero tan profundamente que no puedes dejar de pensar en ella, o a veces hablas con alguien y vuelves a revivir eso y te vuelves a sentir mal. ¿Por qué? Porque le estás volviendo a dar poder. Una vez que tú haces el tratamiento y le pides a Dios que lo resuelva, ya no te metas más, no pienses más en ella ni lo menciones, solo darle las gracias a Dios porque ya lo resolvió. Y eso se va a dar. Esa situación va a cambiar o a ti te van a dar otro lugar donde vas a estar mejor. Pero insiste en ese tratamiento que hiciste, no en la dificultad en sí. Porque si tú le das atención al problema, le estás dando poder al problema, entonces él crece, él se agranda y tiene vida. Y lo que tú piensas lo atraes y manifiestas. Muy bien. Cuarta variable o cuarto término de esta ecuación espiritual. ¿Cuál sería? Quitarle poder a todo mal, negatividad o peligro, no aceptándolo, transmutándolo y decretándole a toda dificultad, te quito poder. Perfecto. Esto implica vivir de acuerdo a los 7 aspectos de Dios, manifestando siempre esos 7 aspectos que recién mencionamos, que son ¿cuáles? Buena voluntad, después. Los 7 aspectos de Dios, ¿cuáles son? Buena voluntad. Ese era el primero que hicimos. Sí. Sabiduría o inteligencia divina, después. Amor. Después. ¿Qué más? Pureza de intenciones. La verdad. La paz y el perdón. Esos son los aspectos de Dios, ¿verdad? Por supuesto, hay que saber y conocer de esto, memorizar esto para poder llevarlo a la práctica, porque si no lo memorizamos, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber cuál es el aspecto de Dios que está fallando o faltando manifestar en una situación determinada? Hay que conocerlo y decir, aquí está faltando este aspecto de Dios. Por ejemplo, si es una gente extremadamente pobre, que le falta todo, que está lleno de deudas, ¿qué aspecto de Dios está faltando desarrollarse ahí? En esa persona y en su vida. La
La abundancia, la opulencia de toda cosa buena. Entonces hay que invocar la opulencia para que se manifieste en esa situación, en ese ser. Si alguien está enfermo, ¿qué aspecto de Dios falta que se manifieste allí? La salud, la curación, la vida. Cuando uno está enfermo no tiene ganas de nada. Cuando uno está sano tiene entusiasmo, deseo de vivir. Si hay pelea, si hay guerra, si hay disputas, ¿qué aspecto de Dios está faltando? La paz. La paz y ¿qué más? La tranquilidad, la serenidad. Muy bien. Si hay odio, ¿qué aspecto de Dios está faltando? El amor. El amor. Si hay ignorancia, ¿qué aspecto de Dios falta? La sabiduría. Y si hay mala voluntad, ¿qué falta? Si hay maldad y mala voluntad, ¿qué falta? Bondad. ¿Qué aspecto? Falta bondad y buena voluntad. Es lo que se tiene que manifestar. Muy bien. Y uno tiene que invocar eso en su vida, en las situaciones que le toca vivir, porque esto es para todo el mundo. Dios no se divide. Estos aspectos divinos y estas 7 leyes divinas son para todos nosotros, para toda la humanidad. Dios no hace diferencias ni para justos, ni injustos, ni casados, ni solteros, ni viudos, ni hombre, ni mujer. Es para todos por igual. Es para toda su creación. Nosotros tenemos que entender eso y tratar de manifestar eso. Tratar de no ir en contra de los principios. ¿Cómo se puede ir en contra de los principios universales? Si tú sabes que el principio de causa y efecto hace que todo lo que tú siembres, luego lo coseches, trata de sembrar pensamientos y sentimientos altruistas, hacer cosas positivas y constructivas y decirlas también, para que también eso te retorne a tu vida. No aceptar la duda, el temor. ¿Por qué? Porque si no, si tú las aceptas, le das poder y vas a traer más de eso a tu vida. Eso es vivir de acuerdo a los 7 principios. Si sabes que la ley del mentalismo dice, o el principio del mentalismo dice, que todo es mente y lo que tú piensas se manifiesta, entonces no pienses cosas negativas porque se van a manifestar esas cosas negativas en tu vida. Y así en adelante. ¿Hay alguna pregunta, alguna participación? Bueno. También nos dice el Didajé sobre el camino de la vida. A ver. Confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia. Este es el camino de la vida. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué entienden por esta enseñanza del Didajé? Que tenemos que estar en paz primero con nuestros semejantes, ¿verdad? Para acercarnos a la oración o para que nuestra oración llegue. Sí. ¿Y qué son los pecados? ¿Qué son para ustedes los pecados? ¿Y lo que está prohibido? ¿Qué más? Pecado viene del arameo. En el arameo significa desviarse del camino. Es lo que significa un pecado. Fallar por desviarse del camino. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de no desviarnos del camino. ¿Y cuál es nuestro camino? ¿Cuál es el camino de la vida? Seguir los 7 aspectos y las 7 leyes, tenerlos en cuenta. No se puede ir por el mundo dañando a la gente sin considerar el perjuicio que tú le ocasionas. Si matas a alguien, vas contra la ley de la vida. Si le deseas el mal a alguien, vas también contra esa persona. Entonces lo primero que uno tiene que hacer, si quiere ser perdonado, ¿verdad?, de todo lo malo, de todo lo negativo que has hecho en tu vida, tienes que darte cuenta de cuáles fueron esos hechos. Tienes que descubrir qué es lo malo que tú estás haciendo, qué es lo malo que hiciste anteriormente, con hechos, con palabras, con pensamientos, con sentimientos. Y al darte cuenta que eso está equivocado, reflexionar y darte cuenta que eso te va a hacer daño y por lo tanto quitarle el poder. Pedir perdón por todo el daño que has
causado en otras personas y cambiar, no volverlo a hacer. Eso es confesar los pecados, es concienciar cuáles son nuestros errores que nos están extraviando y apartando del camino de la vida y llevándonos al camino de la muerte. Hay que entonces ser consciente de los errores que hemos cometido. Nadie lo puede hacer más que nosotros mismos, porque nosotros somos los que sabemos qué errores cometimos. Nadie más lo puede saber. Y entonces, al darnos cuenta que hemos hecho daño, tenemos que arrepentirnos. O sea, no querer volverlo a hacer. Pedir perdón y tratar de reparar el daño cometido en la medida de las posibilidades, para reconciliarnos de esa manera con el aspecto de Dios en el cual hemos fallado, o el aspecto de Dios que hemos quebrantado, odiando, por ejemplo, que sí que nos faltó amor, discutiendo, creando conflictos, quiere decir que nos faltó amor y buena voluntad. Y tenemos que realizar la penitencia. Y esa penitencia es justamente intentar reparar ese daño, pidiendo perdón a quienes hemos dañado, bendiciendo a esas personas para que les vaya bien. Y todo lo que esté a tu alcance para reparar lo que has hecho mal. De esa manera buscas reconciliarte con ese aspecto de Dios o ese principio universal que has quebrantado por tu mal proceder. Y el que así hace esto, verdaderamente es perdonado. ¿Por qué? Porque en lo interno quiere cambiar. No es que habla nomás y después vuelve a hacer los mismos errores. Ese es de palabra nomás que pide perdón, pero en realidad no se ha dado cuenta. Y el que es verdaderamente perdonado es perdonado por una acción del fuego sagrado, que es la acción purificadora del Espíritu Santo. Al darse cuenta de nuestra presencia de Dios, que nosotros en realidad queremos cambiar, que no lo vamos a volver a hacer, nos ayuda, nos perdona y nos libera de ese peso, de la culpa, de ese peso, de las malas acciones que estamos acarreando en nuestra vida. No es tan difícil, pero la gente orgullosa no quiere admitir que se equivoca, no quiere admitir que se ha equivocado, y eso le enreda más en su vida. A propósito, nos habla el Didache en la siguiente lámina del camino de la muerte. Recuerden que hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. ¿Cuál es el camino de la muerte? A ver. El camino de la muerte ante todo es malo y está lleno de maldiciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, idolatrías, magias, envenenamientos, rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, dobleces, fraudes, soberbia, maldad, egoísmo, codicia, deshonestidad en el hablar, celos, descaro, altanería, jactancia. Ahí enumera, estos son solo algunas cosas, ¿verdad? Pero ya es bastante lo que dice el Didache, que el camino de la muerte solamente hace daño a quien lo está transitando y a otros a quienes es dirigido, y está lleno de cosas malas. El camino de la muerte es vivir fuera de la ley de Dios. El que respeta las leyes de Dios respeta las leyes humanas. Cuando habla de adulterio hace referencia a querer adulterar la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual no se puede adulterar, no se puede cambiar, no se puede adaptar al mejor postor, al que es más rico y más poderoso, ¿verdad? Es igual esa enseñanza y esa ley para el más rico y poderoso y para el más pobre. Entonces, no se puede alterar como no se pueden alterar los mandamientos. Los mandamientos de Dios, la primera lámina decía, cumple con los mandamientos de Dios. No puede dejar de cumplirlos. Cuando habla de fornicación, no habla precisamente del acto sexual, sino que el querer desear algo, como sea, a como dé lugar.
incluso dañando a otras personas sin importarte. Es algo que te hace daño. Y todas las otras cosas que nombró ahí el Didache, hablan del uso indebido de la energía divina y que está haciendo daño a otra gente, como ser deshonesto, hipócrita, egoísta, haciendo fraudes y todo lo que ustedes ven ahí. Incluso que habla de envenenamiento. Uno envenena a otras personas para matarla y sacarle de tu camino porque te molesta, porque te está trancando el camino, porque quieres sacarlo del medio. No se puede llegar a esos extremos. No se debe, pues se te va a devolver. Sobre el camino de la muerte, el Didache nos sigue explicando. A ver. Es el camino que transitan los que persiguen a los buenos, los enemigos de la verdad, los que aman la mentira, los que desconocen los castigos de la justicia, los que no tienen afecto por lo bueno y lo justo, los que se desvelan haciendo el mal en vez del bien, los que están alejados de toda mansedumbre y paciencia, los amantes de la vanidad. ¿Quiénes son los que se desvelan haciendo el mal? Que ustedes conozcan, que ustedes escuchen. ¿Quiénes son? Los que no duermen. Los que practican la brujería. Los que practican la brujería. Exactamente. Ellos trabajan desde madrugada, se desvelan para tratar de hacer daño a otros individuos, por envidia, para destruirles, por lo que sea. Y eso no queda impune y se les va a devolver. No porque uno quiera, sino porque están sembrando eso y eso van a cosechar. Entonces aquí habla de eso, ¿verdad? Que el camino que conduce a la muerte está transitado por aquellos que persiguen a los buenos. Aquellos que están haciendo daño a otros. Que no son mansos ni tampoco justos. ¿Qué más nos dice el Didache? Camino de la muerte. Es el camino de los buscadores de recompensas, los que no se compadecen de los pobres, no se ocupan de los afligidos, ni reconocen a su Creador. Aquellos que son asesinos de niños, corruptores de la obra de Dios, que desvían al pobre y los oprimen más en su aflicción, los patrocinadores de los ricos, los jueces injustos con los pobres. Aléjense de tales personas. Entonces acá es súper claro el Didache. Te nombra las principales actitudes que te están llevando por el camino o hacia el camino de la muerte en vida, a ser un sepulcro blanqueado, como decía Jesús. ¿Verdad? Así que no hay donde dudar, ¿verdad? Ahí habla de los asesinos de niños, de los corruptores de las obras de Dios. La obra de Dios es el hombre y la mujer, son los niños inocentes. Y hay personas que corrompen a otras personas, que están pobres y desvalidas y por necesidad hacen lo que sea. ¿Verdad? Y nos pide el Didache, o nos piden Jesús y los apóstoles, alejémonos de tales personas. No puedes continuar con ellas. Bendíceles, deséales el bien, explícales. Si ellos se dejan, que por ese camino solamente van a sufrir, van a encontrar sufrimiento. Pero es súper claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces insiste el Didache, apártate del mal. Hijo mío, aléjate del mal, huye de todo lo que es malo y de todo lo que se le parezca. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Qué es del que tenemos que alejarnos nosotros? A ver si entendemos lo que dice el Didache. ¿Qué serían las cosas dañinas y destructivas que nos pueden hacer daño? Que conducen al camino de la muerte. Sí, ¿cuáles serían o qué serían? Y uno de ellos decía
corruptores de niños. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué más? Acuérdense siempre del cuadrante de causación, los 4 elementos que nos pueden causar alegría o felicidad. ¿Cuáles son? Los pensamientos, después, Los sentimientos, obras, obras y palabras, dichos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso nos puede llevar a la perdición o nos puede llevar al paraíso. Entonces tenemos que intentar no pensar en negativo, no sentir ni emanar ningún sentimiento destructivo, no decir ni decretar cosas negativas, ni tóxicas, ni hacerlas. Sino que a toda energía destructiva con la cual nos encontremos o que de repente oigamos por la tele, por la radio, que otra persona esté diciendo o que nosotros nos encontremos generando pensamientos, sentimientos, palabras, acciones negativas, en ese mismo momento podemos decir y hacer este decreto. A ver, te quito poder, no te acepto, fuera de aquí. Camino de la enseñanza. A ver. Cuida que nadie te aparte del camino de la enseñanza, dándote enseñanzas que vayan en contra de Dios. En la Santa Biblia nos alertan de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. El camino que te muestra el Didaqué, que te muestran las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, es el camino de la vida. Y ahí Él te describió, ¿verdad?, detalladamente, no todo, pero sí lo principal, que te conduce que te conduce a la muerte y te aleja del camino de la vida. En realidad, nadie puede ir en contra de Dios. Él está en todas partes. Y si Él desapareciera, desaparecería el mundo. Porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Pero hay gente que está en contra de los aspectos de Dios, que no quiere que nosotros desarrollemos buena voluntad, sabiduría, amor, belleza. No quiere que seamos puros, mansos y puros de corazón. No quiere que tengamos salud, sino que nos enfermemos para lucrar con nuestra enfermedad, para que estemos en el sufrimiento. No quieren que reine la paz, sino la guerra, para que puedan vender sus armamentos. Y están en contra de los aspectos de Dios, están en contra de sus leyes. Y quieren inducirnos a hacer lo mismo. Y hay que estar alerta de ese tipo de personas y no dejarnos llevar por ellos. Debemos cuidarnos de eso. Y para eso tenemos que desarrollar discernimiento, darnos cuenta. Muy bien. También nos dice el Didaqué con respecto a la vida. Haz lo que puedas. A ver. Si puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Pero si no lo puedes llevar todo, haz lo que puedas. Uno no tiene por qué llevar más carga de la que pueda llevar. Cada uno tiene su cruz. Cuando a Jesús le preguntamos qué hago, Señor, Él le dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es tu cruz? ¿Qué piensan ustedes que es tu cruz? ¿Qué es nuestra cruz? Las situaciones que te afligen. Las situaciones que te afligen, que te preocupan, muy bien, muy bien. Solo que algunas veces uno quiere solucionar el problema a esa persona. Uno quiere cargar con la cruz de otra persona. Sí. Y ya va a ser muy pesado porque ni siquiera apenas puede con lo tuyo y llevarla de otros. Lo que puede hacer es enseñarle cómo hacer. Eso sí puedes hacer y debes hacer. Puedo, dice, ¿verdad? Haz lo que puedas. Haz lo que puedas, ¿verdad? Para poner en práctica los principios divinos en tu vida, para desarrollar los aspectos de Dios, ¿verdad? Haz todo tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Y en relación al trabajo y sostenimiento de la enseñanza, haz lo mejor que puedas, pero hazlo bien. Si no puedes viajar a otros lugares a dar la enseñanza, bueno, ayuda a quien llega a tu ciudad para dártela. Entonces tú haz lo que puedas.
Pero no por no poder hacerlo todo, dejes de hacerlo poco. Tienes que colaborar con eso, ¿verdad? Por el bien tuyo y de tu comunidad, del lugar en donde vives. Ahí tienen ustedes el yugo. Entonces, el yugo viene del latín jugum, y como ahí lo dice, un instrumento de madera que se coloca sobre el cuello de bueyes o burros para arar la tierra o para estirar algún carruaje, ¿verdad? Algún carro. El yugo también tiene la peculiaridad de que permite ir juntos por el mismo camino. En este caso a los burros, o a los bueyes, o a los caballos, o también a las personas. Muy bien. Entonces, ¿por qué es? Que se equilibre la responsabilidad. Exacto. Acá en la anterior lámina decía, si puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Si no, haz lo que puedas. Y la siguiente lámina nos va a ilustrar justamente un poquito más sobre eso. A ver, camino de bienaventuranza. A ver. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ahí está la explicación a tu pregunta. Jesús nos invita a unirnos a Él, a hacer su trabajo, a trabajar con Él, a entregarle a Dios nuestras preocupaciones, nuestros problemas, para que Él lo arregle, para que se cumpla la voluntad de Dios en todo, y que permitamos que nuestra presencia de Dios, nuestro Santo Cristo interno, dirija nuestras vidas. ¿Y cómo es el yugo del Señor? Ahí lo dice. ¿Cómo es? Suave y carga ligera. Suave y la carga ligera. Si tú le entregas todo a Dios, porque al Señor se refiere a Dios, al Creador, ¿verdad? Él te alivianará la carga. Pero para eso se necesita dos cosas. Ahí dice, aprendan de mí. ¿Y qué dice? Que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hay que ser manso y humilde de corazón, ejercitarse en la mansedumbre, en ser una persona buena, que devuelve el mal por bien o el mal con bien, siempre devuelve en bien, que da la otra mejilla. Ser humilde de corazón, no ser para nada jactancioso ni orgulloso y menos soberbio, no creerse nada porque uno no es nada. Todo es nuestro Creador que nos da la vida y la oportunidad de vivir. Entonces, estas dos características nos harán transitar por el camino de la bienaventuranza, que te va a dar alivio y descanso, y te hará la vida más fácil. Lo contrario a ser arrogante, egoísta, soberbio, irascible, que son esas personas nerviosas, que por cualquier cosa te pone nervioso, ¿verdad? Que solo te va a llevar a vivir mal y a sufrir. Muy bien. ¿Está explicada tu pregunta que hiciste recién? Bueno. ¿O no? Sí, Juan. Bueno. Entonces, asociarse con Dios. ¿Qué nos dice carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 8? A ver. No es la voluntad de Dios que el cristiano se asocie con el mundo, aunque parezca religioso, porque por él el Señor de la gloria fue crucificado. ¿Quién le mató a Jesús? Ahí dice el mundo. ¿Quiénes en el mundo? Los que no querían cambiar, los poderosos de turno, que sintieron temor a perder su poder, su autoridad, ¿verdad? Por eso es muy importante saber y conocer a quién estamos unidos con nuestro yugo, a quién estamos unidos, a quién servimos, servimos al bien o servimos al mal,
¿Servimos a Dios o servimos al mundo? ¿Servimos a lo espiritual o servimos a lo material? ¿Servimos a Dios o al diablo? ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Dios dice que no quiere que le sirvamos a Él y no al mundo. No es la voluntad de Dios, dice, que el cristiano se asocie con el mundo. Claro, o sea que tú le des poder a este mundo de ilusión, de tener poder, de tener autoridad, porque el mundo material, eso es lo que la gente quiere, tener poder, tener mucho dinero, no importa si para eso se vende droga, si se roba, si nos metemos a la arena política para prometer lo que sea y que con su voto el pueblo nos elija para tener sueldos altos y privilegios que si no, no tendríamos. No le importa a ellos si después cumplimos o no con lo que prometemos. Eso es darle poder al mundo. Y Dios no quiere que le demos poder al mundo. Él nos pone en este mundo para vivir en él, pero no para que nos dejemos llevar por las apetencias mundanas, sino para que desarrollemos en este mundo los aspectos de Dios, llevando en cuenta los principios divinos. Entonces, vivir en el mundo, pero sin ser parte de él, bendiciendo, haciendo decretos, oraciones, situaciones por resolver, siempre vamos a tener, pues si no tuviéramos nada por resolver, nos vamos a venir a la encarnación. Ya vamos a estar unidos a nuestra presencia yo soy, a nuestro espíritu, ya vamos a ser santos, ya arreglamos todo lo que desarreglamos. Si venimos acá es porque algo tenemos que arreglar. Alguna energía que mal calificamos tenemos que recalificarla en bien. Entonces, siempre la pregunta, ¿con quién estoy yo unido en esta situación? En esta situación que tengo en mi vida, ¿quién está a mi lado? ¿O al lado de quién estoy yo? Porque Dios nunca te abandona. El asunto es con quién eliges tú caminar. ¿Con Dios o con el diablo? Y esta lámina, que tiene relación con carta a los Corintios, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, que nos ilustra al respecto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, el yugo es un instrumento de unión que te puede hacer caminar juntos, ¿verdad? Y unir tu personalidad con la presencia de yo soy, con tu espíritu, con tu alma, ¿verdad? Y esto se puede lograr, pero no como está ahí en la foto, discutiendo, peleando, queriendo uno ir por la derecha y el otro por la izquierda. A eso se refiere a los yugos desiguales. Dice, ¿cómo vas a ir de la mano con la justicia o la injusticia? O eres justo o eres injusto. O apoyas la justicia o apoyas la injusticia. Por las dos cosas, no. O eres café o eres leche. Pero no café con leche. O es negro o es blanco. Lo mismo dice, ¿cómo no puedes ir de la mano la luz y las tinieblas? O eres luz, o sirves a la luz, o sirves a las tinieblas. ¿Verdad? Y podemos lograr caminar del lado de la luz y elegir estar siempre al lado de nuestra presencia de Dios y tratar de unirnos a ella. Y esto se puede lograr practicando todos los días, todos los pasos de la meditación. Para poder meditar, lo primero que uno tiene que hacer es desnegativizarse. Tiene que positivarse, volverse positivo, ¿verdad? Aprender a concentrarse, meditar en tu presencia de Dios y unirte a ella, que es la contemplación. Se tiene que practicar el desapego por todo lo material, por todas las cosas, porque de balde te apegas, porque si te apegas, el día que no esté vas a sufrir. Tienes que practicar hacer oraciones positivas.
No puedo decir yo no me merezco esto, pero yo te pido, pídele directamente lo que necesites, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia, de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad divina. Tienes que practicar el amor y amar, tienes que practicar el perdón y para eso tienes que perdonar las traiciones, los malos tratos, todas las maldades e injurias que han hecho otras personas, tú las tienes que perdonar. Y para terminar este capítulo, el Didaché nos dice sobre la comida, nos habla sobre la comida. A ver. En cuanto a la comida, lleva la que puedas, pero de lo sacrificado a los ídolos, guárdate mucho, pues es una adoración a dioses muertos. Aquí, para poder entender esto, hay que recurrir a la técnica Pesher. La comida sacrificada a los ídolos se refiere a la falsa enseñanza del mundo. La ambición, el dinero, la apariencia, el poder, que solo te va a atar al sufrimiento. La verdadera comida es la enseñanza espiritual. Y esa enseñanza espiritual tenemos que compartir a los demás. Tenemos que ofrecérsela a los demás. Como por ejemplo, ahora lo estamos ofreciendo. Aquí en Concepción tenemos una mesa llena de libros. Tenemos un espacio gentilmente cedido por una señora. Tenemos un lugar donde poder reunirnos a compartir toda esta enseñanza que estamos desarrollando. Gracias, Padre, que lo tenemos. En otros lados hay gente que quiere tener esta enseñanza, pero no tiene esta posibilidad y no la está recibiendo. Espiritualmente, la comida significa la enseñanza espiritual. ¿Qué es la enseñanza espiritual? ¿Qué creen ustedes? Y esto que estamos recibiendo, ¿verdad? Esto que alimenta el alma y el espíritu, que te muestra un camino, el camino de la luz, de la esperanza, de la redención, del bien. Y siempre hay que dar a manos llenas. Por eso se hacen estas actividades como la que estamos aquí nosotros ahora desarrollando en esta ciudad de Concepción, o estas actividades que hicimos hace poco en Asunción, una actividad con el varón de Lugers y don Rubén Cedeño. Por eso ofrecemos los libros, los textos, donde las personas pueden acceder a la verdadera enseñanza y no a la enseñanza de falsos ídolos, de falsos profetas que solo nos quieren llevar a la perdición. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la enseñanza continúa. En otro momento, en otra oportunidad, vamos a desarrollar otro capítulo del Didaché, que será con el favor de Dios este viernes y este domingo que viene. 2 temas diferentes. Muchísimas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias a vos.